hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Qué bueno que se han dado cita en este domingo caluroso, ya finales de la primavera. Estamos a punto de entrar al verano, ¿sí? Y por lo que promete va a estar caluroso nuevamente. Pero gracias a Dios porque hoy tenemos la oportunidad de reunirnos aquí en la casa del Señor de manera presencial. El Señor ha sido bueno con nosotros durante todo este tiempo. ¿Cuántos creemos que Dios ha sido bueno con nosotros este tiempo? ¿Sí? ¿Sabe? Cuando, como bien decía nuestra hermana Carla, adorar a Dios implica precisamente eso, disfrutar de su presencia. ¿Sí? Y tenemos que estar ciertamente preparados para hacerlo, porque lo vamos a hacer por toda la eternidad. Imagínense. Claro, vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿verdad? Yo creo que si usted mantiene sus manos levantadas, le aseguro que máximo durará 10 minutos, 5 minutos. Al final de cuentas, la sangre, ¿verdad?, deja de irrigarse hacia las manos y comenzamos a sentir entumecimiento. Pero sabe, ya vamos a tener un cuerpo glorificado y eso es lo que nos goza, ¿verdad? Nos da alegría. No habrá más cansancio, no habrá más tristeza, no experimentaremos más dolor, porque la presencia de Dios nos completará de manera total y plena. Bien, vamos a meditar hoy en la palabra del Señor y quiero que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 29 y verso número 18. Proverbios 29, 18. Y antes de leer una breve anécdota o una breve reseña de una persona que en lo personal creo yo que tiene mucho que decirnos en esta mañana. Y lo digo así, fue una persona famosa, ¿verdad? Escribió varios libros y principalmente era una persona cristiana, alguien que creía en Cristo. Y eso es lo que más nos anima, ¿verdad? A ver que aquellos que somos de Cristo, pues lo tenemos todo, ¿sí? Lo hemos cantado incluso, ¿verdad? Si te tengo a ti, ¿qué decimos, hermanos? Lo tengo todo, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Dice la palabra del Señor en Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, ¿qué sucede con el pueblo? Se extravía, ¿verdad? Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. ¿Sí? ¿Sabe usted que la ley de Dios nos fue dada precisamente para darnos una directriz, una dirección? ¿Sí? Normalmente hoy en día en el mundo en que vivimos, ¿verdad?, la tecnología nos ha alcanzado tanto que hoy por hoy en nuestros teléfonos celulares tenemos una aplicación, ¿sí?, no voy a decir cuál, pero que obviamente nos presenta un mapita, ¿verdad? Y si usted en ese mapita le pone buscar e ingresa una dirección específica con la colonia, el número y todo, ¿sabe qué hace esa aplicación? Lo guía, ya sea que vaya usted caminando, ya sea que vaya usted en bicicleta o vaya usted en automóvil. Y le dice, aquí en la siguiente, ¿verdad?, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, a 400 metros va a encontrar una diagonal y etcétera, etcétera. Y le dice todo eso, ¿sí? Hoy en día tenemos aplicaciones, ¿verdad?, que nos pueden llevar hasta un lugar que ni siquiera nosotros conocemos, pero que está registrado en esa aplicación y llegamos sin ningún problema. Incluso nos marca los sentidos direccionales de las calles, ¿sí? Nos dice si es sentido contrario, si es al frente, si es contrario, etcétera. La palabra de Dios, cuando el Señor pensó en dejar sus mandamientos para su pueblo, lo hizo con la finalidad de que nosotros pudiéramos tener dirección de lo que tenemos que hacer, de hacia dónde tenemos que ir y de la manera en cómo debemos de conducirnos. Mire, déjeme platicarle de esta mujer. Ella dijo una frase, de entre todas las frases que ella expresó, esta me llama mucho la atención porque dijo lo siguiente: lo único peor a no tener vista es no tener visión. ¿Sí? Lo único peor a no tener vista es no tener visión. A lo mejor usted ha escuchado ese refrán aquí en México que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿cierto o no? ¿Sí? Aquí usamos ese refrán o esa frase, ¿verdad?, o ese dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esta mujer que expresó lo que acabo de leer, que lo único peor es no tener vista, lo único peor a no tener vista es no tener visión, fue una mujer llamada Helen Keller, ¿verdad? Ella nació el 27 de junio de 1880
en un pequeño pueblo de Alabama, en Estados Unidos. Y ella, fíjese que nació totalmente sana, ¿sí? Nació totalmente sana, completa, con todos sus sentidos. Pero, fíjese bien, a los 19 meses de haber nacido, quiere decir al año y medio, un poquito más del año y medio de haber nacido, ella experimentó una situación, ¿sí? Fue atacada por algo que aquí en su biografía lo describen como una congestión cerebral, a tal grado que esa congestión cerebral que ella experimentó, escúchelo bien, la dejó ciega, la dejó sorda y la dejó incapaz de hablar. Normalmente nosotros hablamos, ¿sí?, por los sonidos que escuchamos. ¿Sí sabe usted eso? Que uno habla por los sonidos que uno escucha. ¿Sí? Y esta mujer, al quedar ciega y al quedar sorda, pues obviamente no podía hablar, porque no sabía cómo poder articular los sonidos, ya que no podía escucharlos. ¿Sí? Ella, de manera independiente, aprendió a comunicarse con su familia y de esa manera poder expresar sus sentimientos y sus necesidades. De hecho, fue una etapa muy difícil para ella hasta que alcanzó la edad de 7 años. Cuando ella tenía 7 años, ¿verdad?, llegó a conocer a la que fue su maestra y una figura central en su formación como persona. Esta maestra se llamó Ann Sullivan, ¿sí? Y esto quiere decir, ¿verdad?, que cuando un maestro, un profesor, ¿verdad?, puede imprimir esa parte de él, ¿verdad?, para enseñar a otros, se queda perfectamente grabado en los corazones de la persona. Cuando un profesor, un maestro, ¿verdad?, tiene esa capacidad, ¿verdad?, tiene esa pasión por lo que hace, ¿sí?, en ese momento puede lograr grandes cambios en un alumno, en una persona. Y esta mujer, Ann Sullivan, ¿verdad?, se dio a la tarea de poder enseñarle a Helen, ¿verdad?, el sistema Braille. Usted sabe que el sistema Braille es un sistema para aquellos que son ciegos, ¿sí? El lenguaje de signos para aquellos que son sordos y no pueden escuchar, y obviamente para que pudiera aprender a escribir, ¿verdad? En el momento en que esta mujer, Ann Sullivan, llegó a la vida de Helen, pues Helen era una persona, pues, ¿cómo describirlo? Difícil de controlar. Imagínense nada más, una persona que no ve y una persona que no oye, pues se desespera, ¿sí? Se desespera. Incluso siente que todo debe de girar alrededor de esa persona, ¿sí? No sé si usted le ha pasado a ver, ¿verdad?, cuando en una familia hay un niño que padece de autismo. Usted sabe que tener un niño autista es una gran responsabilidad, pero a la vez, ¿sabe qué le digo? Es un gran privilegio, ¿sí? Es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque es una bendición, ¿sí? A veces no lo vemos así, porque normalmente los seres humanos nos acomodamos tanto a lo habitual, que cuando tenemos que enfrentar algo que es extraordinario, o sea, que está fuera del ordinario, pues resulta complicado poder enfrentar ese tipo de situaciones. Bueno, imagínense a esta maestra, ¿verdad?, con Helen, ¿verdad? Pero ella se dio a la tarea, ¿verdad?, de poder enseñarle un método que se llama Tadoma, el cual consiste en tocar los labios de otras personas mientras hablan y de esa manera poder sentir las vibraciones y comenzar a deletrear los caracteres alfabéticos con la palma de la mano. Imagínense nada más, o sea, todo lo que esta mujer tuvo que aprender, ¿verdad? Pero algo que llamó mucho mi atención fue el hecho de que, a pesar de ser una persona ciega, sorda y muda, fue la primera persona con esa discapacidad en poder graduarse de una universidad en el año de 1904. Imagínense. Y esto nos habla de que no hay imposibles para nadie, ¿sí? Normalmente los límites siempre nos los ponemos nosotros. Nosotros somos los que nos limitamos, ¿sí? Por eso nuestra mayor competencia, hermanos, no debe de ser la persona que tenemos al lado, no debe de ser nuestro vecino, no debe de ser nuestro compañero en el trabajo, no debe ser nuestra esposa o nuestro esposo. Nuestra mayor competencia debemos de ser nosotros mismos, porque todos los días tenemos que competir con nosotros. ¿Para qué? Para ser mejores, para ser un mejor padre, para ser una mejor madre, para ser un mejor hijo, una mejor hija, para ser un mejor empleado, un mejor patrón, para ser un mejor cristiano, ¿sí? Y ahí es donde está el desafío. Ahora mire, Helen se convirtió, ya para finalizar parte de su biografía,
en una gran oradora y autora mundialmente famosa, ¿verdad? Con una tremenda fuerza de voluntad y coraje. Quiero leerle algunas frases que ella dijo y que la verdad me llama mucho la atención. De hecho, en el año de 1980, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, ¿verdad?, decretó su día de nacimiento, o sea, el 27 de junio, como el día de Helen Keller, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue una mujer que, a pesar de haber adquirido esas discapacidades, porque vuelvo a repetir, ella nació sana, pero debido a la enfermedad que se presentó en su corta edad, ella quedó ciega, sorda y muda. Pero fue una mujer ejemplar, ¿verdad? Y entonces el 27 de junio en Estados Unidos al menos se celebra el día de Helen Keller, ¿sí? Como algo importante, como una persona que a pesar de una discapacidad pudo sobreponerse a eso y pudo hacer grandes cosas. Así que si usted en algún momento, ¿verdad?, cree que existen límites para su vida o para mí existen límites, no los hay, hermano. Los mismos límites los ponemos nosotros. ¿Sí? Y cuando nosotros ponemos esos límites, dejamos de crecer, dejamos de desarrollarnos, dejamos de aprender, dejamos de alcanzar más cosas. ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros a esta edad de adultos nos costaría trabajo aprender otro idioma? ¿Cuántos creemos que nos costaría trabajo aprender otro idioma? O sea, muchos de nosotros, ¿sí? Por eso a veces el otro idioma se enseña desde que son muy pequeños, porque es más fácil que los pequeños, ¿verdad?, puedan absorber todo ese conocimiento. Pero sabe, aunque nos cueste trabajo poder aprender otro idioma, no somos incapaces, somos capaces de poder hacerlo si no lo proponemos. Sí, somos capaces de poder hacerlo si no lo proponemos, ¿verdad? Entonces, mire, le leo estas siguientes frases. La felicidad no viene de fuera, la felicidad viene de adentro. ¿Sí? No somos felices por lo que nos rodea, por lo que tenemos o por lo que alguien más pueda hacer por nosotros. No, somos felices, ¿por qué? Porque esto empieza desde adentro, la felicidad viene desde acá. Otra que dice así: en estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco. Pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. Imagínense nada más. Por si usted piensa, ¿verdad? De manera profética, yo así lo creo, ¿verdad? Cuando estábamos alabando a Dios, la hermana Carla, ¿verdad?, estaba declarando algo, ¿verdad? Si estaba usted pasando por un problema, si estaba pasando por una situación, si estaba atravesando algo difícil, simple y sencillamente Dios estaba diciendo: alce sus manos, porque Él le va a dar la victoria. Levante sus manos, porque Él ya tiene su victoria. ¿Sí? Levante sus manos, ¿por qué? Porque el Señor está con usted. Levante sus manos, porque cuando levantamos las manos nos rendimos a Él y entonces Él se comienza a encargar de aquello que para nosotros es imposible, pero para Él es posible. ¿Sí? Y la última, ¿verdad? Y esto es hermoso, dice: lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón, ¿verdad? Y yo creo que así es nuestra relación con Dios. Porque lo más bonito y lo más hermoso de esta vida, exactamente, no puede verse ni tocarse, pero ¿sabe qué? Se puede sentir aquí, con el corazón. Por eso a veces cuando usamos la frase, ¿verdad?, ¿quieres que Jesús nazca en tu corazón? Es una frase real, porque Jesús quiere nacer ahí, en el centro de lo que somos, en el centro de nuestro ser. Así que miren, la palabra de Dios nos enseña que un hombre similar a esta mujer, a Helen, ¿verdad?, en algún momento de su vida se vio enfrentado ante una situación en la cual él tenía una discapacidad. Sí, tenía una discapacidad, porque tenía una discapacidad. A lo mejor ha escuchado de este hombre se llamaba Bartimeo. Era un hombre ciego, ¿sí? Pero sabe, este hombre, a pesar de que tenía esa discapacidad, a pesar de que no podía ver, a pesar de que no podía contemplar y admirar las cosas con sus ojos físicos, sabe que sí tenía visión. ¿Sí? Y esto es lo más importante. ¿Sí? Esto es lo más importante, tener visión en la vida. ¿Sí? Así como esta mujer logró grandes cosas a pesar de su discapacidad, Bartimeo tenía visión. ¿Para qué? Porque él sabía que había un hombre llamado Jesús que podía hacer algo por él y él solamente estaba esperando el momento oportuno, el momento adecuado para que Jesús hiciera un milagro en la vida de Bartimeo. Así que yo le voy a dar, escúchelo bien, 5 pautas para que tengamos visión en esta vida. ¿Por qué tenemos que tener visión? ¿Por qué la visión es importante, hermanos? Porque cuando tenemos visión, decía yo en un principio, ¿verdad?, es como esa aplicación, sabemos a dónde vamos. Sabemos el tiempo que va a durar ese viaje. Conocemos, ¿verdad?, las diferentes carreteras, lugares por los que vamos a pasar o vamos a atravesar para llegar hasta nuestro destino. Cuando tenemos visión,
sabemos lo que queremos. ¿Sí? Y la visión, hermanos, es necesaria en todas las cosas. Hay que tener visión para saber qué vamos a hacer un día en la vida, qué vamos a estudiar, de qué vamos a trabajar. Hay que tener visión para escoger a una persona que esté a nuestro lado y comparta nuestras alegrías y tristezas toda la vida. ¿Por qué? Porque se va a volver un compañero de vida. No solamente va a ser, ¿verdad?, como un artículo que adquirimos, como un artículo que compramos. No, se va a volver un compañero de vida. Va a estar con nosotros en las buenas, pero ¿qué cree? Va a estar también con nosotros en las malas, en nuestras alegrías, pero también en nuestras tristezas. Pero lo más importante de todo, tener visión, es saber que el día de mañana, cuando muramos, tengamos la seguridad de saber a dónde vamos a ir. Y esa decisión hay que tomarla aquí en la tierra. Hay que decidir, ¿verdad?, si vamos a pasar la eternidad con Dios o vamos a pasar una eternidad sin Él, una condenación eterna. Así que le quiero dar 5 pautas para que podamos entender a través de la vida de Bartimeo cómo podemos obtener visión de Dios para nuestra vida. Primera pauta que tenemos que tener en cuenta: tenemos que creer, número 1, que Jesús puede cambiar cualquier situación. Escúchelo bien, tenemos que creer que Jesús puede cambiar cualquier situación. Una de las cosas que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, dice que al final van a permanecer 3 cosas. Y esas 3 cosas van a ser la fe, la esperanza y el amor. Escúchelo bien, la fe, la esperanza y el amor. Quiere decir que cuando nosotros creemos, ¿verdad?, tenemos fe en Jesús, tenemos a la vez también que esperanza de saber que Él puede cambiar cualquier situación que se presente en nuestra vida. Yo no sé cuál sea su situación, pero usted la conoce. Pero lo más importante es que Dios la conoce. Pero Dios está esperando que usted, a través de su fe en Él, ponga esa situación en sus manos para que Él pueda cambiar todo eso. Ay, pastor, pero es que yo a veces creo que es imposible que Dios pueda cambiar a mi marido. Sí lo puede cambiar. De verdad se lo digo, sí lo puede cambiar. A lo mejor los esposos dirán: pastor, es que yo creo que veo difícil que Dios pueda cambiar a mi esposa. Sí se la puede cambiar. Y no como usted se le imagina, que diga: ay, pues que me la cambie, ¿verdad?, tiene 40, que me la cambie por 2 de 20. No, así no. ¿Sí? Dios la puede cambiar, la puede transformar. Sus hijos probablemente, ¿verdad?, a veces usted dice: es que yo ya no sé qué hacer con ellos. Ya no sé de qué manera poder lograr que haya un cambio en sus vidas. Pero ¿sabe quién sí puede hacerlo? Dios puede hacerlo. Pero aquí lo más importante y lo que muchas veces decimos, ¿verdad?, usted tiene que entregárselos a Dios. ¿Sí? Entregárselos a Dios es dárselos por completo. Decir: Señor, mira, yo no puedo hacer más, tú haz algo con ellos. Y en ese momento Dios va a comenzar a actuar. Mire, vayamos a Lucas capítulo 18, versículo número 38. Porque mire, si no tenemos esperanza, no podremos hacerle frente a los desafíos de la vida. Por eso tenemos que tener esperanza de ¿qué? De que va a suceder un cambio, de que algo va a cambiar. Dice en Lucas 18:38, y hablando acerca de Bartimeo, fíjese bien nada más cómo él clamaba a Dios y le decía: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Sí? ¿Qué gritaba? Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Tenía visión. Decía: me tiene que escuchar, me tiene que oír, tiene que saber que estoy aquí, tiene que saber que tengo una necesidad y solamente Él puede suplir esa necesidad. Así que él creía que Jesús podía cambiar su situación. Mire, la verdadera esperanza comienza con creer que Jesús puede cambiar nuestra situación. ¿Sabe? Yo sé que a veces si nos preguntan, ¿verdad?, ¿cuántos creen en Jesús? Y todos decimos amén, ¿verdad? Creemos en Jesús. Pero ¿sabe? Creer en Jesús es cuando la situación está realmente difícil y usted dice: yo pongo mi fe en Él. Yo pongo mi fe en Jesús. ¿Sí? Porque solamente Jesús me puede ayudar. Solamente Jesús me puede sacar del atolladero. Solamente Jesús puede ayudarme para pagar esta deuda. Solamente Jesús puede ayudarme en mi matrimonio. Solamente Jesús puede ayudarme con mis hijos. Así que primera pauta para que usted tenga visión: crea que Jesús puede cambiar su situación. Segunda pauta: ignore todas las voces negativas. Veamos qué dice el versículo 39, por favor.
Dice, los que iban delante, ¿qué hacían con Bartimeo, hermanos? ¿Qué hacían con Bartimeo? Dice, lo reprendían. ¿Para qué? Para que se callara. Entonces le decían, oye, ya cállate, estás molestando al maestro, ¿qué no ves que lo incomodas? ¿Pero qué pasaba? Dice, pero él se puso a gritar, ¿qué? Aún más fuerte. Yo no sé si usted en algún momento anduvo en la política, ¿verdad? No quiero saberlo. Pero usted un día anduvo en la política, le aseguro que andaban los candidatos por ahí caminando. Usted le decía, señor diputado, señor presidente, oiga, candidato, mire. Y ahí iba usted con su folder, con su escrito, mire, tengo una petición para usted. Por ejemplo, cuando el gobierno federal, que hoy en día da apoyos casi para todo, usted dice, no, ya supiste, hay apoyo para esto, hay apoyo para aquello. Inscríbete en esto, inscríbete en aquello. A usted no le importa, ¿verdad? Tener que hacer fila. No le importa tener que llegar temprano a un lugar. Lo mismo hacía Bartimeo. Muchos le decían, oye, pero ¿para qué si no te van a dar nada? ¿Pero para qué te formas si ni te va a tocar? Pero Bartimeo decía, no me importa, voy a gritar más fuerte porque él me tiene que oír, me tiene que escuchar. Sí, él me tiene que escuchar. Así que, segunda pauta, para que usted tenga visión, ignore las voces negativas. Mire, casi por lo regular siempre una voz negativa va a querer robar la visión de Dios para su vida. ¿Sí? Va a querer robar la visión de Dios para su vida. Una voz negativa le dice, ¿sabes qué? No puedes, ya no tienes la capacidad para aprender. Es más, ya eres demasiado grande, ¿cómo crees que vas a lograr esto? Hermanos, yo recuerdo que mi abuelo tenía una frase y decía, mira, mijo, el cuero es lo que se arruga, el corazón siempre se mantiene joven. ¿Sí? Y bueno, él lo decía equivocadamente porque siempre andaba de mujeriego, ¿verdad? ¿Sí? O sea, por eso lo decía. Pero en esa frase hay algo de verdad, es cierto. A lo mejor vamos madurando, vamos creciendo, pero eso no es un impedimento para que sigamos aprendiendo. ¿Sí? El cerebro, hermanos, es uno de los órganos que nunca envejece. Cuanto más nosotros lo mantengamos activo, cuanto más nosotros lo mantengamos, ¿verdad?, aprendiendo, más se va rejuveneciendo, más alertas estamos. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando nos empezamos a confiar en la dichosa tecnología, ¿sí? Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuántos números de celular tiene usted memorizados? ¿Cuántos números de celular tiene memorizados? Ay, pastor, ni siquiera me sé el mío. ¿Sí? Pero ¿cuántos números de celular tiene memorizados? ¿Y sabe qué ha pasado? Por el hecho de que ya guardamos los contactos, ya se nos olvida memorizar los números. ¿Qué pasaría si en algún momento, verdad, ahora sí, echaran una de esas bombas, verdad, que destruye la tecnología y nos quedáramos a la edad de piedra? Pues muchos nos vamos así como que, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Sí? ¿Y ahora cómo hacemos aquello? ¿Cómo vamos para allá? Yo, independientemente de que hoy en día existe el GPS, yo siempre que voy a un lugar me gusta estar viendo las calles, me gusta estar viendo los lugares. Trato de memorizarme, ¿verdad?, el rumbo. ¿Y sabe para qué? Para que mi cerebro no envejezca, para que esté yo alerta. Porque si en algún momento nada más dependo de eso, újole, ya estuvo que ya me amolé. ¿Sí? Tenemos que estar alertas. ¿Sí? Así que, segunda pauta, ignore las voces negativas. Tercera pauta, ¿sí? Y esta yo creo que es la más importante. Para tener visión tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Tenemos que escuchar la voz de Dios. El otro día creo que compartí, ¿verdad?, acerca de escuchar 3 voces. Y normalmente, ¿verdad?, podemos escuchar la voz del diablo, podemos escuchar nuestra propia voz, que es la que casi siempre escuchamos, o podemos escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y aquí lo importante para saber qué es la voz de Dios, tenemos que estar familiarizados con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que es Dios el que nos está hablando. Veamos lo que dice el verso número 49, ¿verdad? De Marcos 10, 49. Veamos qué dice ahí, Marcos 10, 49. Este pasaje se encuentra tanto en Marcos como en Lucas, ¿verdad? Y dice ahí en Marcos 10, 49, dice, Jesús se detuvo y dijo, ¿qué dijo? Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, él te llama. ¿Sí?
Dice en esta versión, cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Sí, díganle que se acerque. ¿Sabe qué pasó con Bartimeo? Estaba ciego, pero no estaba sordo. Y le dijeron, ánimo, el maestro te está llamando. Ánimo, mira, ya te escuchó, te va a hacer tu milagro. Así que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Yo no sé si tenemos que tomar decisiones importantes en estos días, pero si usted tiene que tomar una decisión importante, ore a Dios y escuche lo que Dios le dice. ¿Para qué? Para que tome la decisión correcta. ¿Sí? Para que tome la decisión correcta. Para que haga lo correcto. Para que haga lo que Dios quiere. Cuarta pauta para tener esa visión de parte de Dios. Dígale a Dios exactamente lo que necesita. ¿Sí? Dígale a Dios exactamente lo que necesita. Volvamos a Lucas 18:41. Lucas 18:41. Y es que aquí me llama la atención lo que Jesús le pregunta al ciego y lo que el ciego responde. Fíjese bien. Le dice el Señor Jesús a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Escúchelo bien. ¿Qué quieres que haga por ti? Es una pregunta específica, clara, directa, sin rodeos, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, ya me estás gritando desde allá, desde 1 kilómetro atrás, ¿verdad? Ya te mandé a llamar, ahora sí te pregunto, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y qué fue lo que respondió el ciego? ¿Qué respondió, hermanos? Señor, quiero ver. ¿Qué fue? Específico. Luego a veces uno le pregunta a la gente, ¿verdad? ¿Qué quieres? Y nos aventan por ahí todo un choro, ¿verdad? Un cuento, pues, es que yo, cuando es, y aquello, se van al pasado. Y por eso, pero en concreto, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Yo me acuerdo, ¿verdad? Con aquel gobernador que tuvimos, ¿verdad? No lo voy a mencionar, ¿sí? Pero con aquel gobernador que tuvimos que se aprendía de memoria hasta los nombres de las personas, ¿eh? Eso sí se lo admiraba yo, ¿sí? Pero siempre que llegaba uno con él, había que ser específico, porque él decía, ¿qué quieres? ¿En qué te ayudo? Y si usted le decía, no, pues necesito tanto, a ver, permíteme. Y no sé si llevaba dinero, lo sacaba, y si no, a ver, atiendan a esta persona, pero en ese momento. Pero tenía uno que ser específico. Lo mismo sucede con Dios. A veces uno ora a Dios, pero no es específico, no es claro. Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y él entonces le responde, Señor, quiero ver. ¿Cuál era su necesidad? Estaba ciego, ¿sí? Porque imagínense que le hubiera dicho, Señor, pues no sé, quisiera yo dinero, ¿verdad? Para comprar esto. Él sabía que tenía una necesidad. Y para él poder recuperar la vista, poder ver, era como sacarse el premio de la lotería. ¿Sí? Y esa cuarta pauta nos habla de eso, ¿verdad? Dios quiere que le digamos exactamente lo que necesitamos. Porque mire, Dios tiene claro que cuando nosotros le pedimos algo, Él nos lo va a dar. Pero si nosotros no tenemos claras nuestras metas, entonces ¿cómo Dios nos va a poder ayudar? ¿Sí? ¿Cómo nos va a poder ayudar si no tenemos claras nuestras metas? Mire, si no le decimos a Dios exactamente lo que necesitamos, pues recibiremos exactamente eso. Nada. ¿Sí? Nada. Si usted en algún momento ha tenido la oportunidad de leer un libro, se llama La Cuarta Dimensión. Es un libro ya algo viejo de el hermano Paul Yonggi Cho. Y en ese libro, ¿verdad? El hermano Paul Yonggi Cho, cuando comenzó la tarea evangelística allá en Seúl, Corea, él fue específico con Dios. ¿Sí? Fue específico con Dios. Le pidió exactamente lo que quería y ¿sabe qué hizo Dios? Le dio exactamente lo que él estaba pidiendo. Y eso comprueba, ¿verdad? Esto que le acabo de mencionar. Cuando no somos específicos con Dios, pues Dios no puede hacer mucho, ¿verdad? Si por ejemplo, vamos a pensarlo, ¿verdad? Que su esposo a lo mejor tiene un problema, no sé, con el alcohol, con las drogas, con las mujeres, yo no sé, tenga un problema en específico. Y usted, hermana, pues tiene que orar en específico. Señor, haz esto con él, que deje de tomar, que cuando tome el alcohol, ¿verdad? Se ponga muy mal, se vomite, se sienta mal al grado de que eso ya no le guste. ¿Sí?
Pero a veces hay que ser claros, hay que ser específicos. Tiene un problema con su hijo, ¿verdad? A lo mejor su hijo es rebelde. Y pues que hay que especificarle al Señor y decirle, Señor, pues que ya no lo sea. ¿Sí? Es más, que cuando vaya a decir algo, tú ciérrale la boca. No usted, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor usted a veces tiene ganas de hacerlo, pero no, que lo haga el Señor. ¿Sí? Mire, tan solo dése cuenta, en una ocasión, el apóstol Pablo, bueno, antes de que fuera el apóstol Pablo, Saulo, dice que iba camino a Damasco. ¿Para qué? Para arrastrar a los cristianos, sacarlos literalmente de sus casas, de las sinagogas, ¿verdad? Y llevarlos a la cárcel. Pero dice que en el momento que iba camino a Damasco, en ese instante, ¿verdad? Una luz lo impactó de tal manera que él cayó al suelo y en ese momento quedó, ¿sabe qué? Ciego. Imagínense. Sin poder ver qué iba a poder lograr el apóstol Pablo. Bueno, Saulo en ese momento. Nada. ¿Sabe? Dios a veces nos mete freno cuando ve que ya vamos como caballos desbocados a querer hacer lo que nosotros queremos. ¿Sí? Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer literalmente. ¿Sí? Hace año y medio, un poquito más, ¿verdad? Estaba yo compartiendo un tema acerca de la oración y decía que cuando oramos de manera imprecatoria, estamos diciéndole a Dios, Señor, tú haz algo con esta persona, tú haz algo con mi esposo, tú haz algo con mi esposa, haz algo con mis hijos, porque yo ya no puedo. Y no es malo decírselo a Dios. Al contrario, estamos siendo específicos. ¿Para qué? Para que Dios pueda responder. ¿Sí? Entonces, tengamos claro lo que queremos. Y por último, ¿verdad? Quinta y última pauta. Y esta, wow, vayamos a Lucas 18:42. ¿Sí? Fíjese, Jesús le dice, recibe ¿qué? La vista. ¿Sí? Recibe la vista. O sea, Jesús fue claro. Primeramente Bartimeo le dice, Señor, quiero ver. Jesús le pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego le responde que, Señor, quiero ver. Y entonces Jesús le dice, recibe la vista. No lo tocó, no le echó lodo en los ojos, como a lo mejor en otra ocasión lo hizo. ¿Sí? Simple y sencillamente, ¿qué? Dio la palabra. Dice, recibe la vista, le dijo Jesús. ¿Y qué sucedió? Dice, tu fe te ha ¿qué? Sanado. Dice, tu fe te ha sanado. Y aquí, hermanos, ¿verdad? La quinta pauta es que recibamos esa visión que tenemos por fe. ¿Sí? Recibamos esa visión que tenemos por fe. ¿Sí? Porque en la medida que nuestra fe está firme en Dios, si dice la Escritura que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, dice que le podríamos decir a un monte, quítate y échate al mar, y lo haría. ¿Sí? Entonces tenemos que tener fe. Mire, vamos a verlo así. Cuando usted va, si es que usted a lo mejor ya fue y solicitó su apoyo, ¿verdad? Del gobierno, ¿usted qué hace? Pone su fe en eso. Porque lo único que va es que a dejar sus datos, a llenar unos papeles. Y ahí lo único que le dicen es, no se preocupe, en unos meses le van a depositar. En unos meses le va a caer ahí en su tarjeta. En unos meses le van a dar su pensión para adultos mayores. En unos meses le van a depositar ahí lo de su beca. ¿Y usted qué hace? Tiene fe, ¿no? Y a lo mejor pasa un mes. Ay, es que ya me dijeron que en un mes y no me ha caído nada. Y pasan 2 meses y usted dice, ay, es que no me han depositado y ahí ya fulanito ya le depositaron, a menganito también, pero a mí no me han depositado nada. Pero ¿sabe qué pasa? Usted sigue ahí conservando la tarjeta. ¿Tiene fe de qué? De que a lo mejor le van a depositar. ¿Y cómo se siente cuando le depositan? Ah, ya cayó, y cayó doble. ¿Me entiende? Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos una visión. Tenemos que tener fe. Se lo voy a platicar. Recuerdo aquellos años que nos reuníamos allá en mi casa. Y recuerdo que cuando vimos que el lugar era insuficiente, y yo le decía a mi esposa, vamos a tirar otra pared, y ella me dijo, no, ¿para qué vas a tirar otra pared, verdad? Necesitamos un lugar donde nos podamos reunir. Y le digo, bueno, ok, tienes razón. Y me acuerdo que anduve preguntando por ahí algunos lugares cercanos que nos rentaran, pero pues estaba eso por encima de las nubes. Y dije, no quiero poner sobre la iglesia una carga que todavía no podemos llevar. Y yo lo único que alcancé a decirle a la iglesia fue lo siguiente, a ver hermanos, nos vamos a poner en ayuno,
nos vamos a poner en oración y vamos a pedirle a Dios específicamente esto, que Dios nos dé un lugar. Pero ¿sabe qué? En aquel momento, aunque estábamos orando de esa manera, en mi corazón, este lugar yo ya lo tenía en mente. Sí, yo ya lo tenía en mente. Porque decía yo, ya hay un lugar. Nada más que necesitamos que arrebatarlo primero en lo espiritual, para que después llegue en lo físico. Recuerdo que eso fue a finales de febrero, principios de marzo. Y después de estar en un ayuno de 40 días, recuerdo que en el mes, precisamente en este mes, en el mes de junio, un día recibo la llamada del apóstol Abraham. Y me dice, hijo, ya tenemos un lugar para ustedes. Ya no se preocupen. Y cuando me dijo eso, ya tenemos un lugar para ustedes, y aún no me había dicho cuál era, yo dije, amén, yo sé que sí. Hermanos, hoy por hoy estamos aquí. Pero se trata de qué, de que tengamos claro, de que recibamos por fe, de que creamos que Dios lo va a hacer. Pero como decía en el punto anterior, si ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, pues ¿qué recibiremos? ¿Sí? ¿Qué recibiremos? ¿Sí? Por eso hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, ¿verdad? Escribe la visión en tablas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que más adelante el que la vea, el que la lea, se dará cuenta hacia dónde tiene que llegar. ¿Cuál es la meta? ¿Sí? ¿Cuál es la meta de todo esto? Y efectivamente, cuando no tenemos clara la visión, ¿sí? Cuando no tenemos claro la visión en nuestro matrimonio, cuando no tenemos clara la visión para nuestros hijos, pues entonces a lo mejor podemos, como dice el apóstol Pablo, intentar que damos golpes, pero nada más golpeamos el aire y no acertamos a nada. ¿Sabía usted que un boxeador que tira golpes pero falla, se cansa más rápido que uno que es más certero al momento de golpear? Hay boxeadores que a veces, miren, nada más están ahí aguantando. Bueno, perdone que use la expresión, ¿verdad? A mí me gusta mucho ver el cine, pero a lo mejor usted vio la película de Rocky. ¿Sí? Ese hombre, ¿verdad? Cuando boxeaba, aguantaba mucho desde un principio, ¿verdad? Y lo golpeaban y pegaba y todo. Y para mí la que más me impactó fue la 4, ¿verdad? Pero cuando ya tenía al otro boxeador cansado, entonces él ahora sí, ahora va la mía. ¿Por qué? Porque el otro ya se había agotado de tanto golpe. Él, unos los esquivaba, otros los recibía, pero aguantaba y aguantaba y aguantaba. Pero cuando llegó su momento, entonces él era certero. Él golpeaba con todas sus fuerzas. Lo mismo así nosotros, hermanos. Corramos con una visión, caminemos con una visión. Tengamos una visión clara de nuestra vida, tengamos una visión clara de nuestro matrimonio, tengamos una visión clara de nuestros hijos, tengamos una visión clara en nuestro trabajo, tengamos una visión clara del propósito de Dios para nuestra vida. Porque si no, solamente vamos a perder mucho tiempo haciendo muchas cosas y no vamos a llegar tan lejos como Dios quiere que lleguemos. Amén. Mire, Bartimeo recibió su milagro, ¿sí? Recibió su milagro. Veamos qué dice Proverbios 29, 25 y con eso termino. ¿Sí? Proverbios 29, 25. Dice, temer a los hombres resulta ¿qué? Una trampa. ¿Sí? Temer a los hombres resulta una trampa. Pero el que confía en el Señor, ¿qué sucede? Sale bien librado. ¿Sí? Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Y nuevamente, ¿verdad? La palabra confía nos habla de fe. ¿Sí? Con fe, confiar, ¿sí? Poner nuestra fe en Él. Dice Hebreos que pongamos nuestra fe en el autor y consumador de la misma, que dice que por el gozo puesto detrás de la cruz no le importó sufrir todo lo que sufrió, para que por sus dolencias usted y yo fuéramos sanados, para que en su pobreza usted y yo fuéramos enriquecidos. Pero ¿sabe qué? Él sabía lo que estaba detrás de la cruz. Aquí lo importante es que usted y yo pongamos nuestra confianza en Él, en el Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Quiero hacer una breve oración. Sí.
Y quiero orar para que si usted en estos días, si usted en este año, sí, tiene que tomar una decisión, lo haga con visión. Sí, lo haga con visión. Sí. Me gustaría platicarle muchas cosas, ¿verdad? Planes que tenemos, ¿verdad? Pero estoy esperando principalmente, ¿verdad?, que Dios concrete esos planes y después poder darlo de testimonio para que se dé cuenta, ¿verdad?, que cuando nuestra confianza está puesta en Dios, Dios nunca nos falla, Dios nunca nos deja, Dios siempre tiene una esperanza para todos nosotros. Oremos a Dios. Padre, hoy, Señor, tu palabra nos ha enseñado a través de la vida de este hombre llamado Bartimeo, que él tenía claro lo que quería. Él sabía que si clamaba a ti, tú ibas a tener misericordia de él. Pero principalmente, Señor, sabía lo que esperaba y anhelaba de ti, que tú le devolvieras la vista. Señor, esta mujer, que en su momento nació sana, pero al paso de los meses una enfermedad la azotó y quedó ciega, quedó sorda, quedó muda. Pero aún así eso no le impidió terminar de estudiar la universidad, eso no le impidió aprender un nuevo sistema para comunicarse, eso no le impidió ser una persona precursora en muchas áreas de la sociedad. Y aparte, Señor, y lo más importante, que en su vida ella te tenía a ti. Y eso es un ejemplo, Señor. Porque eso nos da a entender que aunque no nos falte nada, aunque estemos completos, Señor, a veces acá en nuestra mente estamos discapacitados. Porque creemos que no podemos, porque creemos que no vamos a llegar, porque creemos que no nos merecemos alcanzar tus propósitos. Y eso es una mentira que a veces el diablo quiere implantar en nuestra mente. El diablo sabe, Señor, que cuando no tenemos visión no vamos a llegar muy lejos. Pero en cambio, cuando tenemos clara la visión de lo que queremos, cuando tenemos claro hacia dónde vamos, cuando tenemos claro lo que vamos a alcanzar, tú vas con nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuestra fe está en ti. Y hoy en esta tarde, en esta hora, Señor, yo te pido que nos ayudes a los que estamos aquí reunidos, Señor. Y a los que están conectados a través de esta transmisión y los que van a ver, Señor, y escuchar esta palabra. Permíteles en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que sus mentes se aclaren, que sus pensamientos se sincronicen con los tuyos. Permíteles, Dios, que puedan saber con exactitud hacia dónde van. Y en ese momento, Señor, ellos puedan tomar la mejor decisión, ellos puedan determinarse a lograrlo, ellos puedan caminar firmes y hacia adelante para lo que tú tienes preparado para sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que lo que has prometido para esta iglesia, que lo que has prometido para nuestras vidas, que lo que has prometido, Señor, en cada ministerio que hay en este lugar, tú lo cumplas con exactitud, Señor. Porque creemos en ti, creemos que tú lo vas a hacer. Y si creemos que tú lo vas a hacer, Señor, tú cumples tus promesas, Señor. Así que en el nombre de Jesús estamos en tus manos y te rogamos, Señor, que nos ayudes y nos guíes en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Pues mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga. Y espero, ¿verdad?, que esta palabra pueda haber impactado su mente, su vida, su corazón. Sí. Tener una visión clara de hacia dónde vamos, lo que queremos y lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿sí?, es tener claro el rumbo de nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de nuestros hermanos que están conectados a través de esta transmisión y dejo lugar a mi esposa. Bendiciones para todos ustedes y buen inicio de semana.